Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale. ¿Paso al castellano? No importa, también me puedo expresar mal en castellano. Conocí a Manuel Sacristán hacia finales de 1963 o principios de 1964, cuando él tenía cerca de 40 años y yo todavía no había cumplido los 20. Coincidimos en Ediciones Ariel, donde yo trabajaba de corrector y él de traductor. Manuel Sacristán era un gran traductor del alemán, del inglés, del francés, del italiano. De hecho, era un gran traductor de cualquier lengua, porque lo que él dominaba como nadie era la lógica y el castellano. Yo, que entonces me iniciaba en el marxismo y en la historia, había leído hacía muy poco Revolución en España de Marx y Engels. Si no me equivoco, el primer libro de Marx que se publicó en España después de la Guerra Civil. El libro lo había traducido, prologado y anotado un tal Manuel Entenza. Sacristán me explicó que Manuel Entenza era él. Utilizaba este seudónimo por razones de prudencia, aunque la policía franquista lo identificó, y su edición del librito de Marx y Engels, seguida de su detención por haberse manifestado contra el asesinato del dirigente comunista Julián Grimau en 1963, lo colocó ya para siempre en el punto de mira de la policía política de Franco. De todas maneras, Manolo usó también este pen name en la traducción de libros de filosofía del derecho, como por ejemplo El problema del derecho natural de Eric Wolff o El problema de la creación del derecho de Philip Heck. Con el tiempo, también utilizaría otros seudónimos para su tarea de traductor, como por ejemplo Juan Manuel Mauri o en un caso el valle inclanesco Máximo Estrella. Pero para los libros de filosofía, historia y política que traducía, prefería escoger su propio nombre. Así, por ejemplo, en sus traducciones de obras de Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno, Hull, Quine, Galbraith, Bunge, Copleston, Habermas, Dutschke, Dubček, Korsch, Marcuse y un larguísimo etcétera. Desde que le conocí hasta su muerte, Manolo se ganó la vida sobre todo traduciendo. Ya he dicho que era un traductor excelente. Manolo era capaz de presentar perfectamente traducidas y corregidas hasta tres holandesas a la hora, hechas con máquina de escribir, cuando la mayoría de los traductores hoy día, con la ayuda del ordenador, difícilmente llega a dos. Su enorme capacidad de trabajo le permitió traducir en jornadas que a veces llegaron a alcanzar las 6 horas seguidas, y quien haya hecho este trabajo sabe muy bien que a las 3 horas el cerebro se encalla. Tradujo un promedio de 6 libros por año durante muchos años. Por otra parte, la calidad del trabajo que hacía y, en consecuencia, la demanda que él tenía como trabajador intelectual le permitía escoger. De forma que, con contadísimas excepciones, siempre tradujo lo que le interesaba o lo que él mismo proponía a los editores, tanto por lo que él mismo podía aprender, como para hacer una tarea de agitación
divulgando material intelectual comunista. Él mismo lo expresó así muchos años después. Al traducir, no solo me ganaba la vida, sino que colocaba producto intelectual en la vida cultural del país. Enseguida tuve que trabajar estrechamente con él por mi trabajo de corrector. Como que Sacristán era tan perfeccionista en su trabajo, tenía miedo de que algún corrector no le hiciese una mala pasada. Sabía que le sobrecorregirían en términos poco habituales, como teleológico por teológico, o teorético por teórico. Eso le angustiaba. Conmigo se encontró muy a gusto porque yo, que no procedía del mundo de los tipógrafos, era muy ignorante y no me atrevía a cambiar absolutamente ni una coma sin consultárselo. Yo le molestaba, en catalán decía empreñaba, con un montón de problemas y él la verdad es que estaba encantado de resolverlos. Aprendí mucho con Manolo Sacristán a lo largo de muchos años. Sobre todo aprendí orden mental, responsabilidad y disciplina de trabajo. Como todos sabéis, después de obtener 2 licenciaturas en Barcelona en Filosofía y en Derecho, Manuel Sacristán se especializó en lógica matemática, que estudió en Münster, donde, por cierto, fue compañero de uno de los mayores tycoons del capitalismo italiano, Franco Tatò, actual presidente de la gran empresa pública italiana de electricidad, y quien muchos años después, ya muerto Manolo, me dijo que en cuestiones políticas y sociales Sacristán era absolutamente pazzo. Cosa que, viniendo de quien venía, interpreté como uno de los mayores elogios que nunca se hayan hecho del joven Sacristán. Al regresar a Barcelona en 1956 lo contrataron en la universidad, en Filosofía y Económicas, hasta que prácticamente lo expulsaron por sus ideas comunistas en 1965. 3 años antes, en 1962, le habían negado la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia por razones estrictamente políticas. Aunque regresó a esta Facultad de Económicas en 1972, cuando acabó el curso no le renovaron el contrato y después, siempre que volvió a enseñar, hubo de hacerlo en precario, con lo que hoy llamaríamos contratos basura. Hasta muy poco antes de su muerte, cuando ocupó durante unos pocos meses una cátedra extraordinaria. Muy influido por la filosofía analítica de Quine, Carnap y quizá Bertrand Russell, y desde luego por el marxismo de Lukács y Gramsci, Manuel Sacristán se construyó una ética muy exigente, a veces casi inhumana. La conciencia de su conocimiento le empujaba a querer participar en una nueva construcción del mundo con el que él se sentía en deuda porque pensaba que quien sabe, quien conoce, tiene una grave responsabilidad moral hacia la sociedad de los humanos. Responsabilidad que, traducida en acción, no podía agotarse en los medios, sino que tenía que proponer y perseguir fines. De aquí la integridad de su conducta y la imposibilidad de hacer y de hacerse trampa. Esta extraordinaria honestidad intelectual de Sacristán se manifestaba muchas veces, hasta en las cuestiones más nimias. Explicaré una anécdota que me parece que es reveladora de lo que digo. Cuando Sacristán traducía la gran obra de Joseph Schumpeter, Historia del análisis económico, para Ariel, se le creó un problema con la palabra inglesa competition, porque no estaba totalmente seguro si debía traducirla por competencia, por concurrencia o por competición. Y fue consultando a un montón de economistas, a Estapé, a Hortalà, a Petit-Fontserè, a Narcís Serra, a García Durán, la tira. Hasta me lo preguntó a mí y me escuchó con una enorme atención el montón de banalidades que le solté sobre la anfibología de la solución competencia y la conveniencia de utilizar competición, que es lo que él eligió al final. Manolo era entonces un gran profesor y yo todavía no había acabado la licenciatura.
me podía haber mandado a tomar viento. Pero en vez de eso, me escuchó con paciencia, me dijo que tenía mucha razón en lo que decía. Llevas razón, como decía Manolo, llevas razón. Y me agradeció mucho que hubiera dedicado mi tiempo a pensar en su problema. Después, defendió por escrito, filológicamente y desde el sentido de la lengua que él poseía en grado extraordinario, su decisión final ante un farisaico comentario que le hicieron los propietarios de Ariel. Esta anécdota puede parecer trivial, pero dice mucho de la personalidad de Sacristán. Por un lado, explica su honradez profesional y su perfeccionismo en el trabajo. Por otro, contrariamente a una cierta leyenda, su falta absoluta de arrogancia. Pero Manuel Sacristán no solo colocaba producto intelectual, como él decía, a través de sus traducciones. De hecho, formaba parte del consejo editorial de Ariel, donde estaban algunos de los mejores universitarios de Cataluña de la época, y los conocimientos de Manolo y su autoridad moral hacían que se aceptase siempre, sin ningún tipo de dudas, todas sus sugerencias sobre los libros que había que editar. Él dirigió una colección a la que puso el nombre de Zetein, que en griego significa algo parecido a buscar, elegir, donde Manolo hizo publicar a Adorno antes que nadie en España hubiera oído hablar de la Escuela de Frankfurt, pero también Hull o Quine, y donde publicó en 1964 su propia obra Introducción a la lógica y al análisis formal. Hacia 1965 o 66, Sacristán propuso a los propietarios de Ariel iniciar una colección de libros de ensayo a precio muy bajo. Una colección que se llamaría Ariel Quincenal, y en 1968 aparecieron los primeros 4 títulos, a 50 pesetas cada uno, de aquella colección que tuvo un papel importante en la formación de toda una generación. Al inventarse aquella colección, Manolo seguía una tradición comunista que venía de lejos. Por ejemplo, las de las ediciones baratas que Zenit había hecho durante la Segunda República y la Guerra Civil. En Ariel Quincenal empezaron a publicarse los grandes nombres que eran moneda común en el mundo civilizado. Marx, Keynes, Russell, Adorno, Lange, Frege, Piaget, Pigou, Marcuse, Dubček, Althusser, Chomsky. Pero Manolo, más allá de colocar producto intelectual con sus traducciones, sus prólogos, sus artículos o su trabajo como orientador y editor, fue el responsable último de que hacia finales de los 60 y mediados de los 70, Ariel fuese dirigida intelectualmente y en la práctica cotidiana por la gente del SUC. Llegamos a trabajar al mismo tiempo en Ariel, o como mínimo a colaborar externamente, pero con responsabilidades específicas, Josep Fontana, Xavier Folk, Ángel Abad, Joan Antón González Serret, Octavi Pallissa, Quim Sempere y yo mismo. Tenía mucha razón la policía franquista cuando en octubre de 1965 describía a Manolo en un informe como una carga de dinamita y un semillero de cizaña. Durante los años 60 y 70, Manuel Sacristán, aparte de su trabajo de agitación y participación cultural a través del mundo editorial y de su tarea de formación de estudiantes universitarios, produjo algunas de las piezas más importantes de su producción, o por lo menos las que a mí más me han formado. Aparte del libro de lógica que ya he citado, fue el principal redactor, uno de los principales, del célebre manifiesto por una universidad democrática, salido de la famosa capuchinada. En 1968 escribió sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Al año siguiente, El orden y el tiempo, de hecho, la primera parte de un trabajo sobre Gramsci, donde ya se detecta en Manolo su perplejidad ante el rumbo que tomaba el movimiento comunista. La Universidad y la División del Trabajo
debió escribirlo, creo yo, hacia los últimos meses de 1970 o principios del 71, y su biografía de Marx, que es de 1973. Pero además no dejaba de colaborar en la revista del SUC, Nous Horitzons, y de producir una montaña de literatura roja para el comité ejecutivo del partido, que éste convertía inmediatamente en literatura gris, y con el que en 1969 entraría en conflicto. No me toca a mí hablar aquí de este conflicto, en el que, pese al politicismo y el burocratismo de los dirigentes del SUC, seguramente la autoexigencia de Manolo y su negativa a ser políticamente correcto en cuestiones de acomodar la teoría a la praxis tuvo mucho que ver. En cuestiones esenciales que afectaban a la cultura del movimiento obrero, con Manolo había que medir muy bien las palabras. Yo le tenía un enorme respeto y antes de dar una opinión política ante él me lo pensaba dos veces. Explicaré otra anécdota para ilustrar esto, que por otra parte dibuja, creo, otro de los perfiles de Sacristán. Hacia finales de 1972 tuvo lugar uno de los encierros míticos de Montserrat. A mí la dirección del SUC me había encargado que recogiera a una persona y que la condujera sana y salva al monasterio, porque teníamos información de que la Guardia Civil sospechaba y vigilaba. Por culpa de la ruta de seguridad que tuve que seguir, entramos en la sala del monasterio cuando la reunión ya había empezado y nos sentamos en las últimas filas. Enseguida oí la voz de Manolo, que estaba en las primeras, y yo no lo podía ver demasiado bien desde donde estaba. Hablaba de Manuel Fernández Márquez, un obrero de la térmica del Besós, que en una manifestación había sido asesinado por la policía franquista. Entonces un periodista, ya no recuerdo ahora desgraciadamente de qué diario, de qué periódico era, tomó la palabra, no diré que para disculpar a la policía, pero sí para hacer un intento de explicar, de razonar que en un momento de gran tensión como aquel, el hecho de que la policía, presionada por los vaguistas, hubiese disparado, se podía llegar a entender. Manolo se levantó, como impulsado por un resorte, y le dijo de todo, poco menos que esbirro de los fascistas. Yo he visto a Manolo cabreado algunas veces. Nunca, jamás, le oí una mala palabra. Era una de las personas más educadas que he conocido. Ahora bien, la capacidad que tenía de encontrar las palabras más hirientes era inmensa. Solo puedo comparar su virtuosismo en el dominio de la lengua con el que tenía don Manuel Azaña. Manolo te podía destruir con la palabra. Era muy cuidadoso, porque era consciente del poder dialéctico que tenía, pero cuando decidía utilizarlo, era temible. Uno de los lugares comunes sobre Manolo Sacristán es referirse a él como al intelectual o el teórico más importante del comunismo español, que tal vez lo era, pero era también un hombre poseído por la pasión del trabajo y de la acción. Yo siempre le admiré más como Togliatti que como Gramsci. Cuando en 1970 dejó sus cargos de dirección en el PC y en el SUC, porque los otros dirigentes ya habían iniciado su viaje a ninguna parte, se dedicó en cuerpo y alma a la pedagogía política freelance que a mí tanto me gustaba. Muchos enseñantes de Cataluña se acordarán de sus esfuerzos para ayudarlos en sus problemas. Y quizá nunca, como en aquella época, escribió tantos papeles de reflexión crítica y propuesta. Él les llamaba materiales. Su radicalismo crítico, el asco que le producía el tacticismo de salón de unos dirigentes que se habían alejado de todo lo que Manolo significaba, y su concepción de una cultura integral le acercaron al ecologismo y a los movimientos alternativos. A finales de los 70 se integró en el Comité Antinuclear de Cataluña y fundó las revistas Materiales, y mientras tanto, alrededor de las cuales se juntaron sus verdaderos discípulos, aquellos que, no aspirando a ser diputados ni ministros,
jamás le dieron la espalda. Paco Fernández Güell, Toni Domènech, Juan Ramón Capella, Miguel Candel, Joaquim Sempere, Ramón Garrabou o Víctor Ríos. Coincidiendo con esto, Manolo dejó de colaborar tan estrechamente con Ariel y empezó a trabajar mucho para Ediciones Grijalbo, porque allí un nuevo director literario, el filósofo Jacobo Muñoz, había puesto en marcha colecciones muy interesantes, como eran, por ejemplo, Instrumentos, Teoría y Realidad, y sobre todo Hipótesis, en las que Manolo contribuyó muchísimo juntamente con su discípulo Paco Fernández Güell. De aquel tiempo son, por ejemplo, las introducciones que hizo para el libro de Agnes Heller, Historia y Vida Cotidiana, para el de Levi, El comunismo de Bukharin, o para Historia y Conciencia de Clase de Lukács. De todos modos, siguió traduciendo para Ariel y para muchas otras editoriales: Anagrama, Martínez Roca, Alianza, Destino, Revista de Occidente. Cuando murió Franco, hace ahora 30 gozosos años, yo dejé Ariel y me fui a fundar una nueva editorial, Crítica. Una vez más, Manolo fue decisivo en esto. Me recomendó a Juan Grijalbo y Juan enseguida me ofreció ayuda económica y comercial para poner en marcha la editorial. Entonces Manolo se vino a trabajar conmigo a Crítica para llevar a cabo un proyecto que a todos nos entusiasmaba. Se trataba de editar Home, las obras de Marx y Engels. El proyecto de Manolo de publicar las obras de Marx y Engels desde la Nueva Mega no lo había hecho ninguna editorial privada en el mundo, solo lo hacían las editoriales de los partidos comunistas. La edición de la que nosotros traducíamos era la de Dietz Verlag, que era la única editorial de Alemania Oriental, la editorial del partido, financiada con dinero público, con dinero del Estado. Manolo quería editar la mayor parte de aquella colección, que tenía 100 volúmenes. Pensad que solamente la correspondencia Marx-Engels eran ya 20 volúmenes. Se hizo un hartón de trabajar durante aquellos años, con una enorme ilusión, tanto en su despacho de Crítica, en Sarriá, como en su casa, en la Diagonal, o en Puigcerdá, durante los veranos. Y en sus prólogos y en sus notas a los diversos volúmenes de Home, se esconden algunas de las páginas más brillantes y documentadas que jamás escribió Manolo sobre Marx. Entre 1975 y 1980 llegamos a publicar 12 volúmenes, entre ellos los Grundrisse, todo el Capital, Manolo mismo tradujo los libros 1 y 2, y las teorías de la plusvalía. Pero a mediados de 1980, poco después de la muerte de Julia, tuvimos que parar, tuvimos que cesar, porque la editorial estaba prácticamente arruinada, porque todo lo que ganábamos con los otros libros de Crítica iba a parar a aquel saco sin fondo que era Home. Manolo decía, muy característico en él, que todo había que hacerlo muy bien hecho, con los mejores colaboradores. Y de hecho, trabajaron en Home José María Ripalda, Pedro Escarón, León Mames, Javier Pérez Royo y sobre todo Joaquim Sempere, quien con Manolo constituía el equipo de redacción. Manolo quería que las ediciones fuesen perfectas, que los libros se hicieran en un papel de muy buena calidad y se encuadernaran en tela. Pero por otra parte sostenía que nuestros libros tenían que tener un precio de venta al público muy bajo, que solo sería posible, ya lo sabía él, haciendo grandes tiradas, para que los libros pudiesen estar al alcance de todos. Claro, los dos actuábamos en aquel entonces con una gran ingenuidad, porque nosotros no teníamos la última palabra la tenía el mercado. Nada más en el transcurso de 5 años, entre 1975 y 1980, lo que había constituido un enloquecimiento de la gente para comprar y leer lo que el franquismo les había prohibido, se había convertido en indiferencia, cuando no en abierta hostilidad. La situación en general del movimiento comunista, las trampas de la transición española o el final forzado de Home por falta de lectores, y no digamos ya la muerte de Julia, hicieron que Manolo recayese en la depresión y pasara
cada vez menos tiempo en su despacho de crítica. En noviembre de 1981 se fue a México para tomar parte en el Congreso Mexicano de Filosofía de Guanajuato. Allí se casó por segunda vez y allí dio un curso entre 1982 y 1983. Cuando volvió a Barcelona, como todos sabéis, tuvo que someterse a una operación cardíaca e inmediatamente a sesiones de hemodiálisis que ya no abandonaría nunca. Pero todavía era capaz de escribir páginas bellísimas, perfectas e innovadoras, como son, por lo menos para mí, las que escribió en mayo del 85, como introducción a un libro de Antonio Gramsci que tradujo Miguel Candel y al que le pusimos el título de Introducción al estudio de la filosofía, pero que es en realidad el cuaderno número 11 de los Quaderni del Carcere. Fue el último ensayo que escribió Manolo antes de morir. Y, en palabras de Paco Fernández Güell, este ensayo, cito, para Sacristán tuvo además un valor añadido, emotivo, pues escribiendo sobre el pensar y el hacer de Gramsci, consiguió, al final de su vida, superar la inhibición sentimental que siempre le produjo el sufrimiento del propio Gramsci en la cárcel. Como todos sabéis, Manuel Sacristán murió el 27 de agosto de 1985. Pocos días antes, tomando té en mi casa, me había dicho: desengáñate, Gonzalo, la crisis del movimiento comunista ha llegado a tal punto que lo que ahora debemos hacer es vestir el sayal, calzarnos las sandalias y salir a predicar de nuevo. Era su forma de decirme que ante el pesimismo de la inteligencia siempre había que escoger el optimismo de la voluntad. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.